du das? Nein. Gleich, Mann. Oh ja, ich muss jetzt gehen. In die Hölle? Oh ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Ja. Und des Heiligen Geistes. Gottes. Des Heiligen Geistes. Und gib das Zeichen des Anneliese Michel era una joven de 17 años que vivía en un pueblo del sur de Alemania. Ella pasó los últimos años de su corta vida poseída por varios demonios que la atormentaron hasta el final. A mediados de 1968 y hasta el año 1976, cuando Anneliese tenía solamente 16 años, comenzó a escuchar voces de ultratumba y a tener sacudidas que estremecían todo su cuerpo, además de posturas corporales humanamente imposibles que no podía controlar. Al ver esto, sus padres la llevaron a la clínica psiquiátrica Wurzburg, donde posteriormente le diagnosticarían epilepsia. Su tratamiento duró un largo tiempo sin que llegara a haber algún signo de mejoría. Los médicos no encontraban explicación lógica a sus síntomas. La joven había explicado a los doctores que varios demonios la obligaban a convulsionarse y a realizar actos horrendos. Desde ese momento, Anneliese empieza a tener visiones diabólicas, se niega a ingerir alimentos, argumentando que no lo hacía porque no quería, sino porque los demonios se lo impedían. Anneliese insulta de forma muy cruel, desvelando sus secretos y atacando en sus puntos débiles a toda su familia, además de golpearlos y morderlos. Anneliese dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas, carbón y bebía su propia orina. Su cuerpo exhalaba unos nauseabundos efluvios que olían endiabladamente mal. Gritaba por toda la casa durante horas hasta escupir sangre. También rompía crucifijos, destruía cuadros de Jesucristo y lanzaba los rosarios contra la pared. En cierto momento comenzó también a automutilarse, golpeándose contra las paredes y muebles. Se rasgaba la ropa y se destrozaba las rodillas en ataques de genuflexión compulsiva. En septiembre de 1975, el obispo de Wurzburg, Joseph Stank, asignó al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Ahl la orden de llevar a cabo el exorcismo sobre Anneliese Michel. Las sesiones de exorcismo duraron unos 10 meses, a razón de 2 sesiones por semana. Los ataques empeoraban. Anneliese perdía el conocimiento y se quedaba rígida con mayor frecuencia. El ritual se alargó durante meses con la presencia de familiares y testigos. Durante los exorcismos, la posesa reproducía los diálogos que los demonios tenían entre ellos. También hablaba en lenguas extranjeras que desconocía. Anneliese, ich möchte also noch viele Seelen mitreißen. Die Sau. Aber die Prüfung schaffst du nicht auf es. Wasch mir die Sau ins Nase, die Verfluchte. Der Judas und der Nero, der Kain und der Hitler. Fünf immer. Empezando el conteo tenemos a Judas Iscariote. Judas fue uno de los apóstoles de Jesús de Nazaret y siguió a su maestro durante su predicación por Judea y Galilea. Según los evangelios canónicos, fue el apóstol traidor que reveló a los miembros del Sanedrín el lugar donde podría capturar a su maestro sin que sus seguidores interfiriesen, tal como lo había anunciado el propio Jesús durante la última cena. Por su traición fue recompensado con 30 denarios, pero al poco tiempo se arrepintió de sus actos e intentó devolver las monedas a los sacerdotes que le habían dado, y estos, al no aceptárselas, él las arrojó en el templo. Luego, desesperado,
ante la magnitud de su delación, se suicidó ahorcándose de un árbol. Por ello, la figura de Judas ha pasado a la tradición cristiana posterior, convertida en la del traidor. Judas, desde entonces, fue condenado a las llamas del infierno, donde se dice que es devorado todos los días durante la eternidad por el mismísimo Lucifer. El segundo en la lista es Nerón. Nerón fue uno de los emperadores romanos más populares que ha albergado el mencionado cargo. Pero cuando hablo de popularidad, no me refiero al amor y devoción que despertó en el pueblo romano, sino que fue uno de los más tristemente populares a causa de su locura y de haberse vuelto un ser despreciable durante sus últimos años de gobierno, promoviendo persecuciones a enemigos políticos y a los cristianos, asesinando familiares y llevando al imperio a una tremenda decadencia económica a causa de sus lujos y excentricidades millonarias. El tercero es Caín. Caín, quien fuera el primogénito de Adán y Eva, fue el responsable del primer pecado de asesinato. Es decir, Caín fue el primer asesino de la humanidad a matar a su hermano Abel. Caín posteriormente fue maldecido por Dios. Desde entonces lleva su famosa marca, que lo distinguiría entre todos los demás seres. El cuarto es Fleischmann. Su nombre era Valentin Fleischmann, un sacerdote franco del siglo XVI del pueblo de Eidelben, Alemania. Fleischmann fue excomulgado de la Iglesia Católica. Era conocido por ser mujeriego, bebedor y de temperamento violento, a grado de llegar a matar a golpes a una persona, hecho que ocurrió dentro del mismo vicario que había sido designado a presidir. El quinto mencionado es Hitler. No hace falta sacar la carta de presentación de este ser. Todos ya conocemos a quien fue un político y militar alemán de origen austriaco, canciller imperial de 1933 y Führer de Alemania desde 1934 hasta su muerte. Por último, cerramos esta lista con el más importante, Lucifer. Tampoco hace falta que les hable de él. Todos lo conocen a quien fuera uno de los seres más hermosos de la corte celestial de Dios, que por soberbia fue desterrado y condenado a portar el título del adversario, y responsable actualmente de regir el mismo infierno. Durante el periodo en el que estuvo sometida al exorcismo, Anneliese relató un sueño que había tenido, en el cual se había encontrado con la Virgen María. Ella le había propuesto dos elecciones para su situación. Por un lado, era de ser liberada de inmediato del yugo de los demonios, o bien continuar su martirio para así hacer pública la posesión demoníaca de la que era víctima, de manera que todos conociesen que existía un mundo espiritual habitado por demonios, los cuales también actuaban en el mundo material. Anneliese habría escogido voluntariamente la segunda opción para dar testimonio con su martirio. De esta forma, su ejemplo como posesa serviría de aviso a toda la humanidad de que el demonio existe y de que nos ronda a todos, y que trabajar por la propia salvación debe ser una meta siempre presente. La medianoche del 1 de julio de 1976 muere Anneliese Michel a los 23 años. Está registrado que las últimas palabras que la joven dijo a su madre fueron: «Madre, tengo miedo». La autopsia de Anneliese atribuyó el fallecimiento a la desnutrición y deshidratación. Los padres y los exorcistas fueron juzgados y condenados por negligencia médica. Sin embargo, estos no llegaron ni siquiera a entrar a prisión. Sin duda alguna, la historia de Anneliese Michel es una de las más referentes a los casos de posesión, mientras los escépticos desestiman este caso alegando que Anneliese en realidad solo tenía un severo caso de enfermedad mental. Sin embargo, los creyentes sostienen que es efectivamente un caso de posesión demoníaca real. ¿Y tú qué crees? Por favor, no dudes en dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Mi Facebook estará en la descripción del video. Agrégame si quieres. En Facebook realizamos debates y votaciones acerca de los videos que subiré. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Mi nombre es Don Tomberry y les deseo muy buenas noches. Der Hass drängt dich. Ne? Der Hass lässt dir keine. Der Neid über die andere Engel. Uns gibt's nie Ruhe! Ruhe gibt's nur da oben!
Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt's nur, ja, no. Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe, nie.